Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos bendecirte, Señor, queremos darte toda la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, porque, Señor, si no fuera por tu misericordia y tu gracia, nosotros no estuviéramos de pie, Señor, no tuviéramos lo que hasta este momento nos has dado, Señor, comenzando con la vida. Por eso queremos ser agradecidos en esta noche, y no solo en esta noche, sino que todos los días de nuestra vida, cada minuto, Señor. Hoy venimos levantando una alabanza de acción de gracias, nuestra voz, Señor, como esa alabanza de acción de gracias, Señor. Gracias porque, Señor, en el nombre de Jesús, a pesar de lo que pasa a veces alrededor nuestro, quizás no en nuestras vidas, pero a veces en la familia, en el trabajo, en el ministerio, tantas cosas que pasan, Señor. Pero hoy, Señor, te decimos gracias. Estamos de pie, estamos conscientes de que delante de ti, Señor, hay muchas cosas que pasan, pero están en el control tuyo. Hoy venimos bendiciendo a nuestras autoridades espirituales, el apóstol Sergio, el apóstol Germán, sus familias, Señor, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, a cada uno de ellos ponemos delante de ti, Señor, esa bendición, Señor, para cada uno de ellos. Cada ministro primario, Señor, yo te ruego por sus vidas. Señor, te ruego por Israel, para que en el nombre de Jesús, Señor, la nación de Israel sea bendecida, Señor. Te ruego por Israel, Dios. Gracias por su pueblo. Gracias por permitirnos a nosotros esa oportunidad de poder levantar una oración también por Colombia, Señor, por nuestras familias, por Honduras, por cada país, cada región, hasta donde llegue esta señal, hasta donde llegue este mensaje. Dios, gracias por Colombia. Bendecimos Colombia, cada rincón, cada ciudad, cada persona, cada familia, Señor. Bendecimos a todos los que se conectan, a sus familias, todo lo que hacen, su trabajo y todo lo que van a desarrollar, Señor. En esta noche, Señor, venimos uniéndonos con tu Espíritu Santo para pedirte misericordia y gracia, como dice tu palabra, para el oportuno socorro. Hoy nos acercamos a ti, conscientes de que, Señor, en nuestra vida harás un milagro. Quita todo estorbo desde ya, quita toda pereza, sueño, cansancio, hambre, cualquier situación que se oponga a que esta palabra llegue al corazón nuestro, quítala, Señor. Gracias, Señor, nuevamente, una vez más te decimos gracias. Nos depositamos en tus manos. Gracias porque has hecho milagros en las familias. Gracias por la vida de los hermanos allá en Honduras, que, Señor, su familia ha sido restaurada de COVID, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Seguimos creyendo en los milagros, Dios. Sé que hiciste un milagro y lo seguirás haciendo. Harás un milagro en la economía, en la salud, en las familias, en el ministerio y en todo lo que anhela y necesitamos, Señor. Pero sobre todo en esta noche hemos entendido de que lo que vamos a buscar en ti es dirección, Señor. Y no vamos a estar pidiendo tanto, Señor, que a veces muchos terminan frustrados. Tenemos que buscar dirección y eso buscamos esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, a ustedes que siempre tienen esa gentil sintonía o esa actitud gentil con el Señor, sobre todo por la fidelidad de cada uno de ustedes. Gracias por acercarse a este púlpito virtual, un púlpito en el cual nosotros pues tratamos de llevar siempre esa palabra de bendición. Así que le ruego ahí donde está, solo dígale: Padre, te ruego que esta palabra quede en mi corazón, que me ayude a cambiar, pero sobre todo me ayude en el entorno familiar a poder salir adelante. Miren, el tema es un tema que en algún momento, fíjense que no sé qué pasa. Bueno, yo sí sé qué pasa. Le cuento una intimidad. Cuando uno de ministros, sé que usted también, cuando trata de buscar un tema, muchas veces uno tiene una idea, pero el Señor a través del Espíritu le cambia muchas cosas. Yo iba a hablar de una cosa, se relaciona, pero el Señor me llevaba por acá, porque fíjese que, miren, lo he visto en películas, lo he visto en la vida diaria, lo hemos visto con mi esposa en muchos casos, quizás pocos o muchos, no recuerdo, pero sí lo hemos visto. Le voy a hablar de una película para no mencionar familias ni nada. Nunca lo hacemos, pero para no relacionar. Miren, miraba una película en donde una familia, por cierto, la película es latinoamericana. Dos familias, con mucho recurso, vivían bien, tenían cualquier cantidad de trabajadores, pero ambas familias tenían una persona que había sido como la nana de sus hijos.
Y con los años, ya cuando los hijos crecieron, que ya se habían graduado y todo, uno de ellos regresa y dice, me voy a casar, y trae una joven, una novia de Europa. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Por qué le estoy contando esto? Porque esa joven resulta que era hija de una de las señoras que cuidaba la casa. Entonces, ¿qué había pasado? Uno de los muchachos ahí en alguna situación se había metido con ellas. Eso pasó hace muchos años y ella había quedado embarazada y la enviaron mejor a esa niña cuando nació. La entregaron y la dieron en adopción y nadie se dio cuenta en la familia, supuestamente, solo lo sabían algunos. El caso es que ese cabo suelto que quedó en la familia un día regresó. Y yo precisamente quisiera hablarle de eso, de los cabos sueltos. Miren, vi un caso dentro de los que me recuerdo, de los casos que vivimos o vimos, una pareja, 15 años de matrimonio, casi 15, 20 años de matrimonio, no recuerdo, y de repente un día nos buscaron porque el matrimonio hasta ese día iba a llegar de acuerdo a la esposa, y cuando les preguntamos qué pasaba, nos contó que de repente, después de 15 años, apareció una hija y nadie sabía nada, cabos sueltos. Entonces, ¿qué le quiero hablar en esta noche con la ayuda del Señor y que el Espíritu Santo añada mucha bendición a esta palabra? Cuando hay cabos sueltos en la familia, cuando hay cabos sueltos en la vida de la persona, entonces muchas veces yo he visto que en la mayoría, diría, los encuentran más adelante. Y esos cabos sueltos, esos asuntos sin resolver, esas situaciones que no resolvimos, sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en el matrimonio, en el ministerio, tarde o temprano nos lo vamos a encontrar. Y de eso quisiera hablarles esta noche, porque fíjese que para eso necesitamos tener sabiduría. Yo encontré un concepto ahí de sabiduría que no es mío, pero me gustó el concepto y sería bueno que usted lo pudiera grabar en su corazón y en su mente. Fíjese que sabiduría es saber tomar decisiones correctas en el momento oportuno y adecuado. Se lo repito, sabiduría es saber tomar decisiones correctas en el momento oportuno y adecuado. Entonces, tenemos que entender que necesitamos sabiduría para edificar una casa. Y parte de la sabiduría es quitar y arreglar esos cabos sueltos que tal vez tenemos. Miren, no nos engañemos, todos tenemos cabos sueltos. Todos tenemos asuntos pendientes por arreglar. Y con la ayuda del Señor vamos a ver, a la luz de la palabra, algunos personajes en la Biblia que tenían estas situaciones sin arreglar y cómo afectaron su familia. Entonces va a ser un aprendizaje por espejo. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Me gusta mucho aquí cuando dice que con sabiduría se afirmará la casa. Perdone, amor, perdonen, es que estoy limpiando algo acá. Me gusta mucho cuando dice con sabiduría se edificará la casa. Eso es una acción permanente y continua. Entonces la casa no solo se edifica o la iniciamos a edificar cuando nos casamos, cuando llega la familia, no. Se edifica y se va a seguir edificando hasta que Cristo nos llame a su presencia o seamos arrebatados como familias. Entonces, sabiduría y prudencia van de la mano, pero fíjese que otra versión dice inteligencia. Entonces, la casa, nosotros tenemos que ser familias en donde en el seno del hogar, en donde en nosotros haya una cultura de sabiduría, pero no sabiduría humana, sino que sabiduría que viene del cielo. Y producto de esa sabiduría que se da en la casa, viene la inteligencia. Porque la inteligencia nosotros la adquirimos, podemos adquirir conocimiento que nos da inteligencia. La inteligencia ya es innata en nosotros, ya viene como parte de lo que nosotros somos, de nuestra propia naturaleza. Pero es bien importante que nosotros entendamos que tenemos que ser sabios, prudentes e inteligentes para edificar una casa. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Entonces nosotros tenemos que ser más astutos con la ayuda del Señor. Dos palabras que son muy buenas y que usted tiene que grabárselas en su corazón es que la sabiduría edifica y la inteligencia afirma. Porque aquí hay dos palabras muy importantes para nosotros, porque no solo es, edificar una casa, sino que hay que afirmarlas. Porque muchos edifican casas, pero no la afirman, no la establecen. De eso se trata este tema, de entender de que puede ser que en el hogar hayan cosas que no están establecidas
o afirmadas por cabos sueltos o por situaciones que tenemos ahí sin resolver. Entonces, para que no perdamos la óptica hacia donde lo quiero llevar con la ayuda del Señor, de acuerdo a lo que el Espíritu pone en mi corazón, es que las situaciones sin resolver nos van a afectar en afirmar la casa, aunque tengamos sabiduría y aunque tengamos inteligencia. Podemos tener todos los argumentos para afirmar una casa, pero si no tenemos sabiduría para hacerlo, ni la inteligencia que viene de Dios, porque dice que Él es la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces, es una noche para que nosotros comencemos a revisar en nuestra familia, en nuestra vida, porque normalmente a veces solo vemos hacia afuera, pero es una noche en la que el Señor nos llama a la reflexión, que revisemos qué está pasando en nosotros. ¿Habrá cabos sueltos en nuestra vida? ¿Habrá situaciones sin resolver que ahí están y que solo usted y Dios conocen? Eso es lo que vamos a ver en el nombre de Jesús. Proverbios 24:27 dice de esta manera: organiza tus negocios externos, pon orden en tus campos y después edifica la casa. Esta versión es la Biblia Castellan y es una versión muy buena porque aquí hay 3 elementos muy importantes. Habla de organizar, poner en orden la casa para luego edificar. Y aquí me llama mucho la atención, fíjese, y eso ahora entiendo muchas cosas. La Biblia no es casualidad. Fíjese que cuando se ordenaba cuando se iba a trasladar la presencia del Señor, obviamente usted sabe que llegaba el sumo sacerdote con sus hijos, Aarón y sus hijos, llegaba y comenzaba a quitar y a tapar los elementos que conformaban el tabernáculo de Moisés, que es una figura espiritual de lo que hoy es la presencia, es decir, el itinerario que como cristianos y como familia tenemos para llegar al lugar santísimo. Y mire qué tremendo, porque lo primero, cuando el campamento se movía y donde el Señor decidía que ahí había que quedarse, lo primero, mire qué tremendo, lo primero que se arreglaba era la presencia, es decir, el arca. Y desde el arca se comenzaba hacia afuera. Esto es exactamente lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. El Señor nos está diciendo, ¿sabes? Se organiza de adentro hacia afuera. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Muchas veces como familia queremos organizar de afuera hacia adentro. Queremos organizar la actitud de nuestros hijos cuando no lo arreglamos adentro. Queremos arreglar algo afuera y eso a veces me lleva a la apariencia cuando Dios nos dice, arréglalo adentro. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Fíjese que el mismo versículo en la versión, la Biblia de las Américas dice, ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo y después edifica la casa. Mire, no podemos edificar familia si tenemos cosas por resolver. Y aquí es donde comienza en este viaje en donde yo no quiero señalar a nadie porque créame, aún su servidor, yo cuando revisaba esto, Señor, si yo no he resuelto esto, no he resuelto lo otro. Entonces, las cosas sin resolver son cabos sueltos que el enemigo utiliza para argumentar delante del Señor. Por eso es que muchos quizás en este momento tal vez están pasando ciertas pruebas, muchos quizás en este momento tal vez no reciben respuesta. Ahora, yo le traigo un mensaje de esperanza, porque el evangelio son buenas nuevas. El evangelio es que podamos entender de que no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados en Dios. El evangelio es el mensaje del Señor de que nuestra debilidad es donde el Señor se va a poder glorificar. El evangelio nos enseña de que Dios, a pesar de nuestros errores, Él va a meter su mano. Si ya nos dio a su Hijo, dice, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Estas 3 cosas hay que hacerlas. No podemos edificar una casa si tenemos cosas por resolver. Porque fíjese que cuando nosotros tenemos cosas por resolver, aunque tengamos sabiduría y aunque tengamos inteligencia, los cimientos de nuestro hogar, los cimientos de nuestra casa, los cimientos de nuestra familia van a ser pobres. ¿Por qué? Porque tenemos cosas por resolver. Piense un momento en este instante. ¿Habrá cosas que tenemos que resolver? Mire lo tremendo, habrá cosas que nuestros padres, nuestros abuelos dejaron sin resolver y quizás hoy es ese fantasma que le está persiguiendo y usted dirá, uy, pastor, reprendo el fantasma. No, en Job dice, vi un fantasma, tranquilo, ahí está en la Biblia.
ese fantasma que llega o esa sombra o esa situación que quizás hoy le está afectando en la familia. Entonces nosotros necesitamos cimientos fuertes, pero cuando no tenemos esa cultura de arreglar las cosas, mire, arreglemos las cosas. Quizás haya muchas cosas por arreglar, quizás haya muchas cosas pendientes, pero puede ser que eso nos esté afectando como familia. 3 cosas que hay que hacer: organizar, es decir, organizar todo afuera, poner en orden la casa y luego edificar. ¿Por qué el Señor lo hace al revés? De acuerdo a Proverbios 24:27, organiza tus negocios externos, pon en orden tus campos, pon en orden todo, organiza afuera, pon en orden todo y después edifica tu casa, porque en materia de provisión, tome nota de lo que le voy a decir, aquí el Señor está diciendo, no puedes edificar la casa si no tienes provisión. Hay personas que primero prefieren la comodidad de adentro que arreglar afuera. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Esto es como una figura que el Señor nos enseña. Lo que está diciendo el Señor es, ¿sabes qué? Asegúrate de la provisión para que tu casa esté en orden. Asegúrate del sustento, asegúrate de la provisión para que dentro de tu casa no haya problemas. Porque se lo pongo en una figura para que lo pueda entender mejor. Mire, estos son principios que todos deberíamos de tener. Porque cuando no tenemos principios, nuestros fundamentos van a ser débiles. Porque el enemigo argumenta con principios, pero principios del lado de él, del lado de la oscuridad. Pero el enemigo argumenta con los derechos que nosotros le damos, porque el no arreglar cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en tener cosas pendientes, el tener cabos sueltos, son argumentos que el enemigo utiliza para señalarnos. Pero bendito Cristo, hermano. Pero hay que arreglar. Cristo en la cruz ya resolvió todas nuestras situaciones, pero en la tierra tenemos que arreglar las cosas. Porque póngase a pensar, se lo voy a dar como un ejemplo para que lo pueda entender. Imagínese el labrador. El labrador tiene una semilla que la tiene que depositar en la tierra o sembrar en la tierra en la época correcta. Pero si el labrador se queda dentro de su casa viendo otras cosas, entonces no va a tener la oportunidad de sembrar en la época que corresponde sembrar y por lo tanto no va a tener cosecha. Esto me lleva a algo, hermano. Esto me lleva a algo muy interesante. Tenemos que ser eficaces en el Señor. Tenemos que ser, allí es donde entra la sabiduría y la inteligencia para poder llegar a tiempo en el momento que Dios nos indique. Porque a veces nosotros nos dedicamos a otras cosas y no a lo que Dios nos está mandando a hacer. Y eso aplica a la familia. Por eso yo quisiera hablarle esta noche de los cabos sueltos familiares o de los cabos sueltos en la familia. Fíjense que cuando me di a la tarea de investigar ahí qué significa cabos sueltos, porque suena como un lenguaje que utilizan, ustedes ya saben en qué tipo de películas, pero es que se han dejado muchas cosas, se han apropiado. Mire, hay situaciones, personajes, películas, acciones, personas, movimientos que se han apropiado de cosas y uno dice, es de ellos. No, estos son conceptos que se aplica a todo. Ahora, dice que un cabo suelto es una circunstancia que ha quedado pendiente. Es una situación que no se ha cerrado. Entonces, un cabo suelto es una circunstancia que ha quedado pendiente. Una situación que no se ha cerrado o no se ha resuelto. Entonces yo le pregunto, hagamos un alto acá, porque estos cabos sueltos, tarde o temprano van a llegar. Es que mire, tarde o temprano van a llegar. En el nombre de Jesús, que no. Por eso esta noche es una noche de revisar el campamento familiar y decir, Señor, aquello que hice allá, perdóname. ¿Cómo puedo arreglarlo? Si es que se puede, si no, ayúdame, ten misericordia. Porque yo no vengo a señalar a nadie, hermano, ni vengo a meterle temor, pero ¿sabe qué? Cerremos esa página. Hay páginas que hay que cerrarlas. Y yo sé que Dios lo puede hacer. Yo le he contado, perdone que hable de mí, pero es el caso que mejor conozco. Yo le he contado que un día yo le dije al Señor, a mí me gustaba el fútbol. Bueno, me gusta el fútbol. Pero yo me acuerdo que allá en Honduras, a veces dejaba de ir a la iglesia por ir al estadio. Y usted dirá, pastor, qué carnal. Sí, creo que a todos nos ha pasado. Quizás para mí era el estadio, otros puede ser otra cosa.
El caso es que un día yo le dije, Señor, quítame esto porque me gusta el fútbol, soy un fanático y estoy siendo irresponsable. Perdóname, yo soy el irresponsable. ¿Y qué creen? No fue de la noche a la mañana, pero un día, hermano, un día algo pasó en mi corazón y el Señor arrancó esa parte. ¿He tenido oportunidad de ir al estadio? Sí, pero ya no como antes. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que esas mismas situaciones que nosotros como familia, quizás nuestros abuelos, quizás nuestros padres, quizás nosotros no hemos resuelto esos cabos sueltos, tarde o temprano, hermano, van a salir. Y puede ser que esos cabos sueltos son los que tengan en este momento en problemas nuestra familia, en problemas nuestra vida. A veces quizás no en la familia, pero puede ser en el trabajo, puede ser con los vecinos. Entonces, ¿qué provocan estos cabos sueltos? ¿Por qué se dan estas situaciones sin resolver, estas circunstancias que han quedado pendientes? ¿Qué cosas hemos dejado pendientes y por qué pasan? Lo vamos a ver a la luz de la palabra, para que no diga que lo estoy señalando. Entonces, mire, lo primero ocurre cuando hay cosas que no se resuelven o quedan pendientes por falta de supervisión. Tiene que haber supervisión. Hay cosas que nosotros no podemos permitir, porque la falta de supervisión provoca cabos sueltos. La falta de supervisión hace que queden cosas pendientes y que a veces nosotros nos hacemos, como quien dicen, de la vista gorda, pero tarde o temprano, esa situación que no supervisamos la encontramos. Quizás no nosotros, pero la encuentran nuestros hijos. O quizás no la encuentran nuestros hijos y la encontramos nosotros. Miren lo que le pasó a Adán. Usted conoce la historia. En Génesis 3, 9 y 10 dice la Biblia de las Américas: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, usted conoce la historia. Mire, aquí hay muchas. Yo comencé a leer desde el versículo, creo que es desde el 6, por ahí antes. Comencé a leer y vi muchas cosas. Desde el versículo primero vi muchas cosas en este relato de Génesis 3, 9 y 10. Faltó supervisión en Adán y yo me llevé una sorpresa. Mire, yo había leído todo esto, siempre lo he leído. Pero hubo una palabra que saltó a mi corazón, saltó a mis ojos y me di cuenta que faltó supervisión. Miren, si nosotros no supervisamos la familia, van a ir quedando cabos sueltos y esos cabos sueltos nos van a traer problemas en la casa, en la familia, en el nombre de Jesús que no, pero tenemos que supervisar. ¿Qué cosas pude yo ver acá? Entre otras. Primero, cuando comienza desde el versículo 1, Eva comienza a hablar con la serpiente. Y la serpiente le dice, así que el Señor les dijo que no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella comienza y le dice, no, el Señor nos dijo que podemos comer todos los árboles. Primera enseñanza. Nosotros tenemos que entender de que no podemos revelar nuestras limitaciones. Porque Eva le estaba revelando al enemigo sus limitaciones. Entonces, la supervisión en la familia me lleva aquí, cuando hablo de limitaciones, hermano, no revele los problemas que hay en su familia. Hay personas que pareciera que son el periódico, no el de ayer, sino que el periódico de hoy. Y comienzan a todo mundo que llega, es que viera mi esposa, usted es que mi esposa no le gusta cocinar, es que sabe que mi esposo viera cómo deja unos calcetines así que hasta se paran solo porque los usa toda la semana. Y comienzan a revelar, que viera que mis hijos, no sé, pareciera que estoy hablando de otras familias, pero sí hay familias así. Viera estos mis hijos desordenados, ahí dejan todo ese cuarto que parece chiquero. Viera estas mis hijas, ay Dios santo. Y comienzan a revelar las limitaciones que hay en la casa. ¿Pero por qué se da eso? Por falta de supervisión. Entonces, pastor, ¿y qué tiene que ver? Porque ahí comenzó el problema de Eva. Ahí comenzó el problema por el cual ellos se escondieron. Ahí comenzaron los cabos sueltos. Primero, Adán no la supervisó. Y se va a dar cuenta por qué le digo que quizás sí la supervisó,
pero no tomó correcciones. Entonces la supervisión sin corrección no funciona. La supervisión sin corrección no funciona. Entonces comenzó la platicadera ahí. El problema fue que también Eva se dejó sembrar la duda. Con que el Señor les dijo, no, Él les dijo eso porque el día que ustedes coman van a ser igual que Él, van a conocer el bien y el mal, y la Eva se lo creyó. Nunca nosotros vamos a cambiar de dimensión en la familia espiritual por palabra de hombre, vamos a cambiar por lo que Dios ha dicho. Falta de supervisión. Hay personas que en la familia quieren cambiar de dimensión espiritual por palabra de hombre, no, es por lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le sembraron la duda. Y sigue el cuento, y sigue el cuento, más que cuento, perdón, porque no es un cuento, sino que es la Biblia misma que nos está diciendo. Que siguió la platicadera entre Eva y la serpiente. Y usted sabe hacia dónde nos lleva. Pero fíjense que en el versículo 6 es donde está el problema. Ahí se lo dejo de tarea, véalo usted en el 6. Dice que la mujer vio, después de que le sembraron la duda, después de que le dijo todo al enemigo, a la serpiente, después de que le siembran la duda, viene ella y vio, dice, que el fruto era codiciable. Y ahí es donde está el problema, hermano. Entonces lo tomó y dice que le dio a Adán y es que estaba con él ahí. Dice el versículo 6, léalo ahí si quiere en su casa. Génesis 3:6 dice que Adán estaba con ella. Quiere decir que Adán escuchó todo y vio todo lo que Eva estaba hablando con la serpiente. Supervisó, sí, pero no tomó correctivos. Entonces, si Dios nos dio una instrucción, tenemos que cumplirla. Si Dios, ¿eso a qué me lleva? Que nosotros tenemos que hablar en nuestra familia y decir, familia, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos una familia de Dios. Hay cosas que no están bien, no está bien, hija, que sean las 2 de la mañana y estés hablando por teléfono con a saber quién. Hijo, no está bien que sean las 2 de la mañana y estés chateando y estés desvelándote tanto, jugando o chateando. Esposa, no está bien que estés haciendo X cosa. Esposo, no está bien. ¿Por qué? Porque la supervisión nos lleva a correctivos, porque cuando nosotros no corregimos, aunque haya supervisión, quedan cabos sueltos. Pero aquí hay algo muy importante. Por eso es bien importante, valga el juego de palabras, que en la familia siempre haya alguien con un nivel espiritual más alto. Porque generalmente ese es el que tiene el discernimiento para decir, algo está pasando en la casa, algo está haciendo alguien aquí. Yo le he dicho, perdone que siempre hable de su servidor. Yo le he dicho, fíjese qué tremendo. Yo sé cuando mis hijos, por lo menos en esa parte, vieron cosas que no eran correctas, o por lo menos escucharon o algo pasó, porque yo soy atacado en sueños. Entonces yo les digo, alguien de ustedes está viendo cosas que no son correctas, sea de forma consciente o inconsciente. Entonces, alguien en la familia tiene que tener un nivel espiritual alto para que no queden cabos sueltos. Hermano, al tigre se le mata desde la primera raya. Porque si somos una familia cristiana, nuestros frutos en la familia tienen que ser de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque el problema es, aquí es donde viene el lío. ¿Por qué se escondieron ellos? Y dice el versículo 7 por ahí, el 8 por ahí está, que dice que ellos oyeron que el Señor se paseaba, presencia de Dios, y se escondieron. Entonces los cabos sueltos nos van a alejar de la presencia de Dios. Una familia que tiene cabos sueltos, situaciones sin resolver, es una familia en donde quizás la presencia de Dios no se va a manifestar. Hermano, imagínese qué tremendo cuando imagínese una familia adorando, pero el esposo algo hizo que no era correcto, pero él levanta sus manos. Entonces la presencia de Dios ahí se va a sentir estorbada. Y Dios no habita, dice, en lugares en donde no está. ¿Por qué cree que en el campamento cada quien tenía una pala y iba a hacer sus necesidades fuera del campamento? Para no contaminar el campamento. Los cabos sueltos, las situaciones sin resolver en la familia,
que nos afectan. Hablo de aquellas situaciones que usted sabe, que solo usted y Dios saben, pero que le están afectando hoy en su familia. Yo no hablo de resolver que hay que pagar el agua mañana, que hay que pagar la luz, no. Yo hablo de situaciones familiares gruesas, sea en el matrimonio, sea en uno de los dos padres, sea con los hijos. ¿Sabe qué pasa también? Porque eso es lo triste. Y el Señor Dios dijo, llamé al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Cuando hay cabos sueltos, la familia vive con temor. La persona vive con temor. Cuando no hemos resuelto algo, siempre está ese temor. Mire, yo trabajé en la empresa privada 30 años y yo me acuerdo que uno de los momentos más difíciles no era porque hacíamos cosas malas, no. Uno siempre quiere salir bien, sobre todo cuando uno tiene a cargo un departamento. Yo me acuerdo que cuando decían, me llamaba el jefe y me decía, mira Omar, prepárate porque va a haber auditoría a tal fecha. Cuando a uno le dicen que va a haber auditoría, sea financiera, sea en recursos humanos o en lo que sea, hermano, no duerme bien uno. Y comienza a arreglar. Entonces, no esperemos que el Señor nos diga, te voy a hacer auditoría, arreglemos ya. ¿Qué cosas hay que hoy estamos teniendo problemas por falta de supervisión? Tal vez no instruimos a nuestros hijos como debimos haberlo instruido. Y hoy estamos recibiendo todas esas situaciones. Porque tal vez usted así fue instruido. Tuve miedo y me escondí. Entonces, aquí es donde viene el problema. Mire, cuando hay cabos sueltos y situaciones sin resolver en la familia, esta familia de Adán y Eva, que representa a nuestras familias como un modelo, que vivían en el huerto, terminaron fuera del huerto. Cuando hay los cabos sueltos, las situaciones sin resolver, nos llevan a vivir fuera del huerto. Y yo prefiero estar en el huerto. Dios viene por una iglesia de huertos, porque en el huerto hay delicia, en el huerto hay presencia, en el huerto hay esa relación cercana con el Señor. Pero fuera del huerto cambian las atmósferas. Entonces las familias que no resuelven sus problemas, pero hablo de los problemas individuales y los problemas que como familia les afecta, ya sea como hijos o como padres, pero que no los resuelven porque están ahí, ¿sabe? Por favor, le pido algo, resolvamos. Hay cosas que se nos fueron de control por falta de supervisión. Y esto no aplica solo en la familia, aplica en el trabajo, nos supervisamos y quizás hoy en el trabajo nos surgió una situación difícil. No supervisamos en el ministerio y nos surgió una situación difícil. No supervisamos en la familia y nos surgió una situación difícil. Es que esto es así, hermano. Ahora, en Dios hay esperanza, en Dios hay solución, pero tenemos que hacer nosotros ordenar la casa, estar listos y edificar. Dios edifica desde adentro hacia afuera, porque eso somos nosotros. Pero nosotros, esta noche el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy dentro de tu corazón, yo estoy en tu familia, yo la guardo, pero arregla las cosas. Mire, si hay cosas, yo sé que Dios le está hablando, hermano, si hay cosas que hay que arreglar, arreglémoslas. Pastor, yo no tengo nada. Ajá, ¿y por qué se peleó con su hermano? ¿Por qué se peleó con la tía? Esa tía que tal vez le ayudaba, o usted le ayudaba y se pelearon por una cosa que no valía la pena. ¿Por qué se peleó con su hermana? ¿Por qué se peleó con su primo, con su tío, con su abuelo? ¿Por qué se peleó con alguien de la familia? ¿Por qué se peleó con su jefe? ¿Por qué se peleó con esa persona que tal vez se levantó, como dicen, con el pie izquierdo ese día y usted fue la que pagó los platos rotos? ¿O usted se levantó con el pie izquierdo y la persona fue la que pagó con los platos rotos? ¿Por qué está disgustado con sus padres? Pastor, yo no tengo cabos sueltos, sí, pero ¿y por qué no perdona? Porque hay envidia, porque hay rencor, si hay cabos sueltos. Es que créame, yo dije, Señor, perdóname, hay muchas cosas que tengo que arreglar. La presencia se va de una casa donde hay cabos sueltos. O sea, la presencia llega, pero el Señor dice, no, pero es que tienen que arreglar esta situación. Ojo, porque o lo arreglamos y vivimos en el huerto, o lo arreglamos o no lo arreglamos y vivimos fuera del huerto. Eso es lo que el Señor. Entonces, el primer lío ocurre por falta de supervisión. Supervisemos, hermano. Mire, si hay que señalar, le pido un favor, hagámoslo con misericordia y verdad.
dice la palabra que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Primero la misericordia y después la verdad. Si hay que señalar, hagámoslo. Porque la madurez se demuestra cuando toleramos el consejo y cuando nos aceptan el consejo. Segundo, que yo veo de dónde, entre otras cosas, porque hay situaciones de cabos sueltos o situaciones sin resolver que hoy nos están afectando en la familia por encubrir cosas. Hermano, ¿qué tenemos ahí que estamos encubriendo? Y usted dirá, pastor, se da en las familias, se da en la vida, se da en el trabajo, se da en el ministerio. No me va a decir que un día vino uno de nuestros hijos y nos dijo, a cualquiera de los dos, al padre o a la madre, papá, ¿sabes qué? Mira que allá quebré no sé qué, pero no le digas a mi mamá. Y el papá de alcahuete le dice, está bien, no le voy a decir. Hermano, al día siguiente aparece la dueña de lo que quebraron. Mire que su hijo. Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, yo le estoy haciendo jocoso quizás esto. Pero ¿no será que hay cosas que tenemos encubiertas en la familia? Sí, hay que cubrirnos. Porque Dios, le termino de contar el cuento de Adán, que usted lo conoce. Dice que Dios cubrió a Adán y Eva. Los cubrió. Porque Dios no nos va a exponer sin dar la salida. Porque muchos piensan que nosotros tenemos un Dios que le gusta exponer a todo mundo. No, es todo lo contrario. Cuando Cristo miraba algo, le decía, ¿sabes? ¿Y quién te acusa? ¿Se acuerda de la mujer encontrada en adulterio? ¿Quién te acusa? ¿Quién te mira? Nadie, vete. Ese es el Dios que tenemos también en la familia. Ese es el Dios que tenemos. Un Padre amoroso. Pero ¿sabe qué? Supervisemos. Es un tiempo que tenemos que estar supervisando cómo estamos en el nivel espiritual, personal y familiar, ministerial. Pero esto de encubrir cosas me llamó mucho la atención. Usted conoce este versículo. Éxodo 2:12 dice, entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cuántos egipcios tendremos escondidos en la arena, hermano? Pero un día va a venir un viento. Un día alguien va a excavar ahí y van a decir, ¡hey, aquí hay algo! ¿Sabe cuál es el problema de Moisés? Entre otras cosas, porque aquí estamos hablando de Moisés. Perdón, Moisés, porque en el cielo tal vez me va a reclamar. Pero nos sirve para edificar la familia. Mire, hay problemas en la familia, hay cabos sueltos porque nos hemos metido en pleitos que no eran nuestros. Hay personas que quieren ser Robin Hood de todo mundo. Hermana, sobre todo las hermanas, no se meta en líos que no son suyos. Hay personas que quieren cambiarle, con respeto lo digo, porque sé que son bien intencionadas algunas, pero le quieren cambiar la vida o la forma de educar de los hijos de fulano, de sutano, de mengano. Qué difícil es, hermano. No nos metamos en pleitos o problemas que no son nuestros. Porque la palabra dice que tarde o temprano todo saldrá a la luz. Ya lo quité de aquí, aquí lo tenía. Lucas 12:2. La versión, creo que es la versión al día, dice, todo saldrá a la luz. Entonces, Moisés, usted conoce la historia, Moisés sale y un día mira, Moisés estaba cumpliendo 40 años ahí, y Moisés mira que un egipcio estaba tratando mal a un hebreo y eran sus hermanos, y él sintió hacer justicia. No haga justicia por su propia mano, Dios hará justicia. Entonces, no encubramos cosas que tarde o temprano las van a descubrir. Porque según Moisés nadie lo vio. Y adelante en el versículo 13 y 14, dice que al día siguiente él vio que se estaban peleando también dos judíos y él quiso intervenir y le dijeron, ¿y quién te ha puesto a ti por juez? Nos vas a matar y nos vas a esconder como al egipcio. Pero aquí me lleva a otra cosa, que el egipcio, representa el mundo. Y eso me lleva a algo. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, hay cosas que nosotros hemos encubierto que nadie sabe. Nadie sabe, sí, pero el Señor lo sabe. Y hemos venido arrastrando eso por años. Por años. Ahora usted dirá, pastor, pero son cosas muy íntimas, muy personales. Sí, pero yo hablo de aquellas cosas que afectan su relación con el Señor. Eso es lo que tenemos que corregir.
Porque no podemos hacer las cosas y guardarlas y pensar que nadie se va a dar cuenta. Una de las cosas, me llamó mucho la atención ese tema. Dice que el adulterio, la afrenta, jamás será borrada. Entonces, cuando alguien comete adulterio, esa afrenta jamás será borrada, dice. Yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Sí, porque son pecados contra el cuerpo y lo que el Señor le molesta, ¿sabe qué es? Son los pecados que son contra el cuerpo, porque nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué cosas escondieron nuestros padres? ¿Qué cosas escondieron nuestros abuelos? ¿Qué cosas tenemos escondidas nosotros? ¿Qué cosas tenemos escondidas nosotros que nos están afectando en este momento? ¿Habrá cosas en la familia que hemos escondido por años? Obviamente, mire, yo no vengo aquí a decirle, hay que sacar todo, no. Lo que le vengo a decir es, ¿sabe qué? Si nosotros en el matrimonio tenemos cosas escondidas, por ejemplo, le voy a poner una. Yo siempre le hago la broma, pero aunque no lo crea, pasa. Hay personas que están casadas y todavía conservan cartas o cosas que les regalaron hace muchos años y no la persona con la cual está casada. Hay hijos que han hecho cosas, que están haciendo cosas a escondidas de sus padres. Tarde o temprano va a llegar la factura de cobro. Entonces cerremos ciclos, cerremos esa página, pidamos perdón al Señor y vayamos hacia adelante. Porque es egipcio y Egipto, usted sabe que son las costumbres del mundo. Porque algunos matan el egipcio, mire qué tremendo, como Moisés, visiblemente, pero adentro lo dejan. Bajo la arena. Hay cosas en la casa que no podemos encubrir, el pecado es una de ellas. No podemos encubrir malas actitudes, no podemos encubrir la mentira en el hogar, no podemos encubrir la falta de honestidad en el hogar. Hermano, perdóneme, yo me he ido de espalda cuando tal vez he estado en una casa, no es en la suya, tranquilo, quizás allá en Honduras. Yo he estado en casas de cristianos que de repente llama el hijo y le dice, mamá, decile que no estoy. Y la mamá dice, fíjese que no está. Mentimos. Fuera cómico, si no fuera trágico, como dice mi apóstol, ¿verdad? Pero entonces no podemos encubrir cosas. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay cosas que usted tiene que ha arrastrado que solo usted y Dios sabe. Dice el libro de Isaías, y Isaías 42, dice, pongámonos a cuenta. Esta es una noche de ponernos a cuenta. De esos cabos sueltos, cerrar la página, cerrar el ciclo. Hay cosas que hicimos que nos avergonzamos. Sí, todos tenemos cosas de las cuales nos avergonzamos. Todos tenemos cosas. Pero si esas cosas ya pedimos perdón y nos apartamos, tranquilo, tranquila. Pero ¿no será que conserva algo ahí? ¿No será que un día van a llegar y van a decir, pero esto no era tuyo? ¿Pero esto de dónde lo sacaste? Hermano, no es normal que nuestros hijos lleguen con un celular nuevo y no trabajen. No es normal que nuestros hijos tengan amistades que no sean amistades que le van a dejar cosas buenas. No es correcto, supervisión y corrección. No encubramos. No es normal que los hijos llamen a uno de los padres y le diga, ¿sabes qué? No le vayas a decir a mi mamá que voy a ir a tal lado. No, porque cuando hay un lío nos afecta a toda la familia. Entonces no hay que encubrir cosas, hermano. Y usted dirá, perdone la palabra que a mí me resulta bien grosera, ¿va? Pero usted dirá, nos van a decir sapo, pero prefiero ser sapo espiritual y no dejar pasar cosas que después Dios mismo nos va a decir, ¿por qué no les dijiste? Hermano, no nos volvamos tapadera de la gente. No nos volvamos tapadera de algo que tarde o temprano se va a revertir. Porque mire qué tremendo. Y yo creo que a usted le ha pasado eso. Hay gente que cuando se da cuenta de algo y sabe que uno conocía del asunto, no señalan ni al culpable, sino que le dicen a uno, vos sabías y no me dijiste. Vos sabías y no me dijiste. Ahora, tranquilo, quiero hacer una aclaración. Yo no hablo de aquel, porque sé de muchos casos.
Ponga delante del Espíritu Santo qué cosas usted puede decir, ¿sabes qué? Tal cosa yo lo hice, perdóname. Yo no hablo de venir y decir que después de 40 años el esposo le va a decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de aquella rubia? Bueno, esa rubia fue mía. No, no lo vaya a decir porque va a destruir su matrimonio. Yo hablo de cosas que le están afectando ahorita. Tercero, mire qué tremendo, conservar anatemas. Es que está. Dice que yo me sorprendo porque el Señor siempre me lleva por ahí. Mire, anatema es algo separado para destrucción. Pero ¿cómo llega un anatema a nuestra casa? Josué 7:21, siempre hemos visto ese versículo. La Biblia de las Américas dice, cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. La tenía en el centro de su casa, en el centro de su familia, en el centro de su tienda. Fíjese que qué tremendo, porque Acán significa problemas. Entonces no llevemos problemas a las familias, hermano. Si usted sabe que algo que va a llevar a su casa le va a traer problemas, no lo lleve. Hermano, ni de regalado, si algo que no es de Dios, ni de regalado agarremos. Porque aquí hay un problema. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos, los codicié y los tomé. Ver, codiciar y tomar. A veces nosotros creemos que solo es dinero. Puede ser la mujer ajena, puede ser el hombre ajeno, en el caso de las hermanas. Puede ser lo que otro tiene. La codicia no es una buena consejera, la codicia no es una buena compañera. Lo tomé y están escondidos. Entonces hay personas, mire, si en su casa alguien codició y tomó lo que no era de él y está en su casa, pregunte. Porque es mejor pasar una vergüenza de restituir algo y decir perdone, que el día de mañana lo vayan a señalar. Qué difícil es. Que le digo porque yo recuerdo en mi niñez, me quedó bien grabado eso. Fíjese que en mi niñez, yo recuerdo que en el barrio era un barrio bien humilde, a pesar de que era un barrio bien alegre. Era un barrio humilde en el que había de todo tipo de familia. Y yo me acuerdo que había un muchacho que ellos eran bien pobres, pero les gustaba robar. Y un día se metieron a robar a una casa, pero miren las casualidades de la vida. Se metieron a robar en una casa y robaron ropa porque ellos no tenían ropa. Pues el muchacho que se metía o se dedicaba a eso, un día se puso la camiseta que se había robado de otro barrio. Y da la casualidad que ese día estábamos jugando fútbol contra ese mismo barrio, contra el otro barrio. ¿Y qué creen que pasó? Cuando alguien de allá del otro barrio, que era dueño de esa camiseta, dijo, hey, esa camiseta era mía, vos me la robaste. Entonces fue un momento bien vergonzoso. Eso le pasó a Acán. Acán vio, codició y tomó lo que no era de él. ¿Y sabe qué es lo triste? Dios les había dado la instrucción de no tomar cosas que no eran de ellos. Por eso el campamento se había parado. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que la codicia nos vuelve mentirosos. Las personas que han tomado cosas de manera deshonesta, que han hecho negocios deshonestos, que han hecho cosas deshonestas y el producto de eso lo han metido a la casa, que han agarrado cosas que les han regalado y que saben que son deshonestas, eso es un anatema que está en la familia. Eso es un cabo suelto. Por eso están los líos a veces. Hay que revisar esto, quién te lo regaló. Por eso le decía, no es normal que nuestros hijos van a aparecer con un televisor de 50 pulgadas o un televisor de 50 si no trabajan. No es normal, hermano. Aprovecho para algo, señoritas. No le acepten regalos a los enamorados que andan por ahí. Porque cuando le aceptan un regalo, le están aceptando un derecho que después él se lo va a cobrar. Está difícil esto, hermano. Esta agua voy a tomar mejor. Entonces, hay anatemas y ojo, porque puede ser que en la familia nuestra no, pero quizás heredamos de mi padre o de nuestros padres o de nuestras familias anteriores, heredamos cosas que no eran buenas. Revisemos. Los codiciosos se vuelven mentirosos.
¿Sabe cuál es el problema? Y cuando usted lee Josué 7, 23, 24, por ahí dice que mientras el anatema esté en la casa, no te podás enfrentar no te vas a poder enfrentar a tus enemigos. Eso le dijo el Señor a Josué. Y eso es lo que a mí me puso a temblar. Quiere decir que yo tengo que revisar qué cosas llegaron a mi casa que no le agradan a Dios, porque el anatema pudo haber llegado por otro medio, no necesariamente por cosas deshonestas. Porque si hay anatema en la casa, yo no me voy a poder enfrentar como familia, ni como cristianos, al enemigo. Quizás lo vamos a enfrentar, pero no nos garantiza la victoria el Señor, porque dice, ¿cómo es que vas a ir a pelear contra tus enemigos si lo tienes adentro? Porque a Dios quiere la casa en orden, por eso se acuerda, orden, ordena las cosas de afuera, prepara el terreno y ordena tu casa y edifica la casa. Entonces el orden comienza viendo qué cosas hay en la casa. ¿Será que esto, quién se lo regaló? ¿Será? Mire, muchos van a tener que botar la cadenita de Carmen y la otra, no sé qué que le regaló el enamorado que tuvo hace 40 años, las cartas que guardó, el poema que quizás algunos lo tienen ahí hasta, ¿cómo se llama? Enmarcado. No sé qué cosas guardará. Pero si usted está casada, hermana, si usted está casado, hermano, y guarda cosas, eso es un anatema. Eso es un anatema. Hijos, ¿qué cosas han metido en su casa? Yo amo el rock. Hermano, perdone. Hijos que tal vez se meten, que tal vez de momento, no van a la iglesia, quizás conocen del Señor, pero andan por otro lado, de momentito, tranquilo, ya Dios los va a traer. Pero hay que supervisar qué cosas están metiendo a la casa. No le van a llevar un libro ahí de la Biblia negra, que Dios reprenda al diablo. No le van a llevar un libro de brujería, de hechicería, que Dios reprenda al diablo, hermano. Hay un libro de esos de la paz. Y van a comenzar. No, hermano, que Dios reprenda al diablo. Esas son costumbres de Oriente que invocan demonios al iniciar. No, pastor, si es el mantra que no sé qué, es la paz interior. Si la única paz es la que necesitamos, es la que viene de Cristo. Esa es la paz que nosotros necesitamos. Si no sacamos, mire qué tremendo, porque ahí es lo que me puso más a temblar todavía. Cuenta la historia que Acán, junto con su familia, fue llevado al valle de Acor y ahí lo apedrearon y mataron todo lo que tenía. Perdieron todo lo que tenía. No deje que un anatema haga perder todo lo que su familia ha hecho. Tarde o temprano el cabo suelto del anatema va a aparecer flotando por ahí. ¿Y sabe qué significa el valle de Acor? Significa aflicción, significa pesadumbre, significa desesperanza y significa tribulación. Se lo repito, el valle de Acor significa aflicción, desesperanza, tribulación. Por eso hay tribulaciones en la casa. Revisemos qué hay en la casa. Porque hay cabos sueltos. Veamos, ojo, ¿qué vemos en la noche? ¿Qué ve usted, mi querido esposo, solito ahí? ¿O qué ve usted, mi querida hermana, solita? ¿Qué mensajes recibimos? ¿Con quién chateamos? Todo eso son anatemas que están ahí. Ahora, yo no quiero que vaya a decir, que el pastor muy legalista. No, pásele el filtro del Espíritu Santo. Si usted sabe que eso estorba su relación con Dios, es un anatema. Porque Marcos 4, 18, 19, bueno, creo que me cogió el tiempo. Marcos 4, 18, 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Entonces, mire qué tremendo, porque cuando hay un anatema en la casa, mire cuál es la actitud de la gente. Oyen la palabra, Marcos 4, 18. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, cuando hay un anatema, tome nota. ¿Cómo saber si hay un anatema en mi casa? Escuchamos palabra, me escucha a mí, escucha a Liz Neifón, escucha al apóstol Mario Rivera, escucha al apóstol Germán, escucha al apóstol Sergio, escucha a Tito, al profeta Tito, al profeta Hugo, escucha al de Chicago. ¿Quién más? Escucha a Billy Bonster, se tira todas las prédicas del domingo, pero tiene codicia en su corazón. ¿Por qué? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, tres cosas muy importantes.
engaño de las riquezas, afanes de este mundo y codicia de otras cosas, entran, anatema, y ahogan la palabra. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Entonces los cabos sueltos llegan porque estamos afanados. Los cabos sueltos llegan porque estamos codiciando otras cosas. Ah, no, ella se compró un pantalón, yo me voy a comprar 2. Él se compró un carro, yo me voy a comprar 3. Hermano, ¿y quién dice que en eso radica? Dice la palabra que el éxito del hombre, se lo estoy parafraseando, el éxito del ser humano no consiste en los bienes que tiene. ¿De qué nos va a servir todo eso si delante de Dios no estamos bien? ¿De qué nos va a servir todo eso si delante de Dios cuando venga en el arrebatamiento nos quedamos? No, hermano, ¿de qué va a servir todo eso si nuestra familia es un desastre? Por eso hay que ordenar las labores de afuera, preparar el campo y edificar la casa. Creo que aquí me voy a quedar. ¿Costumbres o religión? Entonces, ¿hay cabos sueltos? ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerda? Hay cabos sueltos porque nosotros no hemos entendido de que hay que supervisar, falta de supervisión. Lo segundo fue encubrir el egipcio. Hay cosas encubiertas. Lo tercero, lo acabamos de ver, es tener anatema en la casa. El cuarto es costumbres o religiones. Mire qué tremendo. En Primera de Crónicas 21:20 dice, y volviéndose Ornán, vio al ángel y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Y Ornán estaba trillando el trigo. Le voy a contar qué pasó aquí, así de manera rápida para ir terminando. Mire, David, en Primera de Crónicas 21, a partir del versículo 1, ahí lo lee después, comienza David y no sé qué estaba pensando y dice, voy a hacer un censo. El diablo dice que lo incitó a hacer un censo. Entonces Joab, que era su mano derecha en el ejército, le dijo, no lo hagas. Tú sabes que Dios es el que te... En otras palabras, Joab le estaba advirtiendo de parte del Señor, no lo hagas, porque si haces un censo te vas a dar cuenta cuántas personas tienes y vas a decir, entonces el éxito que yo he tenido es por todo este ejército que yo he formado. Entonces lo hizo. Por cierto, dice que David tenía, de acuerdo a Primera de Crónicas 21 ahí, tenía 1.100.000 soldados. Y Judá dice que tenía, por un lado, en Israel y en Judá estaban, creo que eran 600.000. Imagínense casi un ejército de 2 millones, imagínense 2 millones de personas. Entonces, cuando vio David todo ese ejército grande, dijo, ahora entiendo. Se olvidó de Dios. Entonces, ¿por qué hay cabos sueltos? Ya le voy a explicar por qué. Bueno, así rapidito. Viene el Señor y le manda a decir a través del profeta Gad, creo, el vidente Gad o el profeta Gad. Le dice, ¿sabes qué, David? Dice el Señor que por cuanto te levantaste a hacer, porque te enseñoreaste y te sentiste soberbio e hiciste un censo, entonces te pide 3 cosas. ¿Qué quieres? Le dice. 3 meses, fueron 3 meses de hambre, si no me equivoco, o 3 años de hambre, 3 meses de pasar perdiendo todas las batallas con tus enemigos, o caer en manos del Señor. Entonces él dijo, no, prefiero caer en manos del Señor porque en él hay misericordia. Entonces viene el ángel, caer en manos del Señor era que se iba a desatar una peste en el campamento. Ojo, ahorita hay una peste. A saber quién fue el detonante. El caso es que David comienza a ver, el ángel llega, el ángel del Señor baja y mata 70,000 de un solo por una peste. Entonces cuando el Señor ya iba a destruir Israel, dice, no puede ser. Y mira a David y David le dice, gracias porque has tenido misericordia. Se lo estoy parafraseando. Entonces cuando David le dice, gracias porque has tenido misericordia y para la mortandad en el campamento, viene él y le dice, dile que me levante un altar. Entonces, ¿dónde está aquí el cabo suelto? ¿Sabe dónde está el cabo suelto? Porque llega dice que era la era. La era es un lugar donde se cosecha trigo. Entonces, Ornán Jebuseo, en algunas dice Arnán, pero es Ornán Jebuseo, estaba cosechando trigo, estaban sus hijos con él, estaban en la labor. Entonces, cuando ven el ángel, se asustaron. ¿Sabe por qué hay cabos sueltos? Porque no nos hemos acostumbrado en la casa, por religiosos, a que nuestros hijos vean que usted ora, que usted ayuna, que usted se postra delante del Señor, que pone alabanzas, que no pone el meneadito ahí, no, pone alabanzas, que usted busca la presencia de Dios. Entonces, si nuestros hijos nos ven, ellos van a hacer y van a ver que es normal la presencia de Dios en casa.
Aquí hay una parte y la otra es religiosidad. Se acostumbraron tanto a ver la presencia de Dios que después la menospreciaron. Yo vengo de una iglesia, hermanos. Perdonen que tal vez use este ejemplo. Bueno, en el nombre de Jesús, si el apóstol lo escucha, pues yo me hago responsable de lo que digo. Miren, yo vengo de una iglesia en donde vimos la nube del Señor. La vimos, no me lo contó nadie, yo se lo he contado. Pero de esa generación hay pocos ahora. Entonces no basta con ver presencia. No es religión. Por eso le digo, no es costumbre, es relación. Entonces, ¿qué evidenciaron los hijos de Ornán Jebuseo? Dice, cuando vieron al ángel, sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. No estaban acostumbrados a la presencia de Dios en la casa, mucho menos en el trabajo, mucho menos en el ministerio. Entonces, no espere algo de sus hijos que usted no hace. No esperemos algo de nuestra descendencia si nosotros no lo hacemos. Los hijos se escondieron a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué se escondieron? Ahí hay 2 opciones. Una, porque no estaban acostumbrados, y otra, tenían algún lío y dijeron, no, ya viene el Señor. No estaban acostumbrados. Y hay algo muy importante. Dios busca frutos. Y la era un lugar de frutos. Cuando el ángel del Señor llega, ¿sabe por qué busca frutos? Porque ahí iban a erigir un altar y ahí lo levantaron. Entonces Dios quiere levantar un altar para que su presencia esté siempre en su casa, pero tenemos que trasladarle a nuestros hijos. Pero los cabos sueltos es que nosotros no hemos dado instrucción. Hoy estamos reclamando actitudes en nuestros hijos y no hemos dado instrucción, pero estamos a tiempo. En nuestra casa, mire, en nuestra casa debería haber visitaciones del Señor. Que nuestros hijos digan, aquí está el Espíritu Santo. Es que no es solo en la iglesia, es en la casa. Porque Dios escoge un lugar para morar y ese lugar tiene que ser nuestra casa, hermano. Nuestros hijos deberían de estar acostumbrados cuando ven a su papá, que tal vez oyen en silencio, mi papá está orando, mi mamá está orando. Cuando sus hijos entren, que escuchen alabanzas, qué lindo, mamá, qué presencia de Dios. Pero eso es lo que nosotros hemos descontinuado, porque nos hemos vuelto religiosos o costumbristas. Nos levantamos quizás a la misma hora, qué lindo, pero oramos de la misma manera. Levántese y dígale, Señor, gracias. Hoy te voy a adorar, Señor. Debemos instruir a nuestros hijos y la presencia, anhelarla. Es que la presencia de Dios es lo que provoca todo. Una casa sin presencia simplemente es una casa. Unas palabras sin presencia, sin vida, simplemente son palabras. Podemos saber la Biblia de cabo a rabo, pero simplemente van a ser conocimiento. Es vida que tenemos que trasladar. Se escondieron. Qué raro, ¿verdad? Que sus hijos se escondieron a la presencia de Dios. No estaban acostumbrados. Acostumbremos a nuestros hijos. Cabos sueltos porque nosotros no vivimos en ese nivel espiritual. Y Dios quiere hacer un altar en su casa, en su vida, en su familia, en el ministerio. Por eso necesitamos. Termino con esto, hermano. Quizás me quedan 2 por ahí. Babilonia. Babilonia, ¿qué tiene que ver Babilonia? Mire qué tremendo. En Jeremías 43:9 dice, toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla. Mire que aquí ocurrió algo raro. Y en la terraza de ladrillos que está a la entrada del palacio de Faraón, en Tafnes, a vista de los judíos. Mire, ¿por qué hay cabos sueltos aquí? Se lo cuento así rapidito. Mire, los judíos están, obviamente, ahí en Palestina, están en Israel y están en Judá. Se dan cuenta, Jeremías, es en el tiempo de Jeremías y Baruc, se dan cuenta de que los caldeos los van a invadir. Entonces vienen el que estaba gobernando en ese entonces, ya Gedalías había muerto, Nabuzaradán, que era el que había comenzado en ese entonces, que era como el tesorero, le había trasladado toda la riqueza a esta gente. El caso es que está el pueblo de Israel, miren qué tremendo, está el pueblo de Israel en su territorio, y se dan cuenta que van a ser invadidos. Entonces dicen ellos, vámonos a Egipto. Hermanos, si de ahí habían salido. Vámonos a Egipto. Entonces viene el Señor, se molesta, porque le manda a decir con Jeremías, diles que no se vayan, que se queden aquí. Entonces, ¿sabe qué pasa? No busque la aprobación del plan. Busque la dirección de Dios. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué hay cabos sueltos en la familia? Porque nosotros solo buscamos la aprobación de nuestro plan, no la dirección de Dios. Busque la dirección de Dios para el plan y no el plan para su aprobación. No sé si me doy a entender.
El caso es que ellos querían volver a la esclavitud de la cual Dios ya lo había sacado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mira, aquí el Señor hizo algo extraordinario. Este es un aprendizaje por espejo. Entonces le dijo a Jeremías, toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla. Entonces Dios permitió la mezcla para enseñarle al pueblo judío que hacia el lugar donde iban a ser esclavizados, y no por Egipto, sino que por Babilonia. El caso es que Nabucodonosor conquistó Egipto, barrió todo Egipto y agarró nuevamente los judíos que Dios les había dicho que se quedaran ahí donde estaban y los hicieron esclavos. Es decir, estuvieron bajo el yugo de Babilonia. Las mezclas, ¿sabe por qué llegan las mezclas? Porque nosotros, siendo cristianos, permitimos música del becerro, por ejemplo, en la casa. Mire, yo con respeto digo esto, porque no crea, yo aquí a mis vecinos ya me sé el repertorio que tienen. Yo le hago la broma a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que les vamos a tener que regalar algún CD diferente, porque solo las mismas, hermano, las mismas. Ya sé que mañana sábado a las 8 de la mañana el vecino de enfrente, no el tal de enfrente, sino que el del otro lado, pone todas las viejitas ahí de los que usted ya conoce. Yo ya lo sé. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que nosotros entendemos que hay cosas que no están bien, pero las permitimos. Entonces vino Dios y dijo, los voy a confundir, mezclas, no mezclemos, porque hay cabos sueltos por mezclas. Mezclas, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué no vamos a mezclar en negocio con gente del mundo que tal vez Dios no nos dijo? Porque nosotros buscamos el plan, la aprobación, pero no la dirección. No hagamos cosas sin dirección de Dios. Mezclas, no nos mezclemos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Mezclas. ¿Con quién se mezclan nuestros hijos? ¿Con quién nos mezclamos como familia? Si sus mejores amigos, ojo, ¿verdad? Ojo, usted decide. Pero si sus mejores amigos no están en la iglesia o no son gente cristiana, entonces hay un problema. Ahora, yo no digo que rechace a esa gente, no. Dios nos va a usar para edificarlas y traerlas al Señor. Pero si sus mejores amigos lo incitan a ir a bailar, a ir a tomar o a hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere, entonces tiene que revisar. No se mezcle en el mundo para agradar al mundo. Mézclese para ganarlo, pero agrade a Dios. Mezclémonos cuando el Señor nos mande. Me voy a atrever a darle una más. ¿Sabe por qué? Porque hoy el mundo está babilonizado. Hoy hay mucha mezcla. Mire, hermano, es difícil. Es difícil. Si uno no está bien parado, se va a confundir. Es difícil. Entender un salmista cristiano supuestamente que dice que el orden es usted, su familia y Dios. Porque ¿cómo podemos, dice, poner en primer lugar a alguien que no vemos, hermano? No podemos decir eso. Y muchos lo defienden, eso lo dijo un salmista. Es difícil ver qué está pasando en las diferentes iglesias. No somos perfectos, le aclaro, no somos perfectos. Tenemos muchos errores, quizás más errores que cualquiera. Pero ¿sabe qué? Hay que guardar la pureza. Conservemos la pureza porque la mezcla quita la pureza. La mezcla es combinación de cosas que no agradan a Dios. Y la pureza viene del Espíritu Santo. Y eso me lleva, ¿sabe qué? Hoy sí lo termino, perdóneme que me pasé, pequeñas locuras. ¿Sabe por qué hay cabos sueltos y cosas sin resolver? Por pequeñas locuras. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire, después de salir de Egipto, Cristo nos liberó a través de la sangre. Entonces nosotros somos libres del mundo, salimos, pero la levadura implica que nosotros tenemos que sacar de nosotros esa vieja naturaleza. La levadura implica esa vieja naturaleza. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Pero a veces nosotros, ¿no será que nuestros padres cometieron pequeñas locuras? ¿No será que nuestros ancestros cometieron pequeñas locuras? ¿No será que nosotros hemos cometido pequeñas locuras y que tenemos cabos sueltos ahí y hoy están comenzando a aparecer? Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, por mucha sabiduría e inteligencia que usted tenga, lo puede llevar a cometer un error, una insensatez.
Y esas pequeñas locuras que no sé en qué momento las cometimos, o si está a punto de cometer una pequeña locura, tranquilo, no lo haga, porque ese es un cabo suelto que tarde o temprano le van a pasar la factura de cobro. Cerremos ciclos. Yo termino aquí, hermano. Yo termino acá. Porque también esto se aplica en el buen sentido. Este es otro aprendizaje por espejo. Este es un aprendizaje por espejo. Porque aquí dice que el reino de Dios es que con lo poco Dios va a hacer mucho. Pero también tenemos que tener cuidado porque el enemigo copia. El enemigo dice, una pequeña locura va a echar a perder el ministerio. Que Dios reprenda al diablo. Una pequeña locura va a echar a perder la hija que tal vez usted se ha guardado. Una pequeña locura va a echar a perder ese matrimonio. Entonces, ¿sabe qué? Cuando Pablo decía, se lo estoy parafraseando, que nos llamen locos, pero por amar al Señor, que nos digan locos por servir a Jesucristo, pero que no hayamos cometido pequeñas locuras que hoy quizás nos tienen afectados. Señor, yo te doy gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Pero antes de orar quisiera decirle algo, hermano, ¿sabe? En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No crea que todo es como ese tipo de señalamientos que uno dice, Señor, ¿y qué voy a hacer? No. Mire, yo conozco un Dios, le hablo de mi familia, de nuestras vidas, de cosas que hemos visto en el ministerio. Yo conozco un Dios que le ha arreglado la plana a todo aquel que reconoce y se arrepiente y dice, Señor, ayúdame. ¿Qué cabos sueltos tenemos? Todos tenemos cabos sueltos, ¿no? Todos. Y esta es una noche de oportunidad, porque Dios nos quiere bendecir, Dios quiere sacarnos de la situación que tal vez estamos viviendo para mejorar. Entonces digámosle, Señor, porque eso es entre ustedes. Mire, esto es individual, porque hay cosas que son familiares y usted como esposos la conocen o como hijos las conocen, pero comencemos desde adentro. Primero en nuestro corazón, digámosle, Señor, ¿te acuerdas aquella vez yo tomé una cosa que no era mía? Perdóname, Señor. Señor, ¿te acuerdas aquella vez? Tal vez yo tomé un dinero que era para mi mamá o para mi papá y yo lo tomé para mí, Señor, y nunca lo devolví. Cosas como esas, pequeños cabos sueltos. Señor, acuérdate que un día alguien me confió algo y yo me hice loco, Señor, y me quedé con ella. Un día prometí devolver algo y no lo hice. Señor, un día tomé prestado y no lo he devuelto. Son cabos sueltos. Démosle perdón al Señor. Démosle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque falté a mi palabra. Un día quizás le prometí cosas a una persona y la dejé abandonada. Le prometí cosas a una persona que iba a fallecer, que yo iba a cuidar de su familia y no lo he hecho, Señor. Señor, perdónanos, Dios. Espíritu Santo, yo te ruego que nos reveles en este momento al corazón qué cosas tenemos sueltas ahí sin resolver. Resuélvelas, Señor. Ayúdanos, por favor, a resolverlas. Hay cosas que las hemos arrastrado, Señor. Veo personas que han arrastrado cosas por años porque no saben cómo resolverla. Dice la palabra que Cristo es la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Que del Espíritu Santo venga, que del mismo cielo a través de su Espíritu venga esta noche ese espíritu de sabiduría, esa sabiduría, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos arreglar cualquier cabo suelto, Señor, que fue provocado por nosotros o fue provocado por nuestros padres o nuestros abuelos. Señor, perdónanos. Hicimos pactos de brujería, visitamos brujos, tal vez fuimos a que nos hicieran una limpia, Señor, o tal vez fuimos con nuestros padres y nunca se los dijimos. Tal vez, Señor, toleramos cosas que nosotros sabíamos que iban en contra de tus principios y nosotros las dejamos pasar. En el trabajo fuimos deshonestos, en el trabajo no fuimos diligentes. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hay cosas que hoy quizás nos están afectando, pero te pedimos perdón. Porque tu palabra dice, Señor, tu palabra lo confiesa. Y queremos hacer eco de ese verso, Señor, en donde dice, Señor, en 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia,
Tú nos llamaste, Señor, a tu gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, quizás esos padecimientos, Señor, son producto de esos cabos sueltos. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Señor, afirma, perfecciónanos, por favor. En el nombre de Jesús, afírmanos, fortalécenos y establécenos, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea esa luz guiándonos a revisar nuestras vidas. Señor, perdónanos. Perdónanos. De veras, Señor, que nos hemos equivocado. Pero hoy queremos cerrar ciclos financieros, amorosos, ciclos laborales, ciclos empresariales, ciclos ministeriales, ciclos en el matrimonio que tal vez, Señor, han sido cosas que hemos arrastrado por años. Hoy cerramos, Señor, esa puerta. No queremos cabos sueltos. Señor, que se cumpla en nosotros cuando en el libro de San Juan el Señor Jesucristo se paró y dijo: vámonos, porque allá viene el enemigo y él no tiene nada en mí. Señor, yo te ruego que por tu misericordia nosotros podamos decir con toda propiedad: el enemigo no tiene nada en mí, el enemigo no tiene nada en nuestros hijos, el enemigo no tiene nada en nuestras generaciones, el enemigo no tiene nada en nosotros que señalarnos, porque todo hoy, Señor, lo hemos llevado a la obediencia a Cristo. Pensamientos, actitudes, situaciones que provocamos, Señor, hoy te decimos perdónanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Yo bendigo a aquella familia, aquel matrimonio. Bendecimos, Señor, sus vidas. Te ruego que nos ayudes a salir adelante. Sé que estás haciendo milagros y que los vas a hacer en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Hoy nos declaramos, Señor, que hemos sido quizás negligentes en todo. Pero hoy, Señor, vamos a corregir. Señor, cerramos todo ciclo, toda página, toda actitud, toda situación que nos había estado afectando. El Espíritu Santo hoy le pone con la llave de David, Señor, que tú la has dado, Señor. Hoy cerramos esa puerta. No más, Señor. No más culpa. Quita todo sentimiento de culpa. No más situaciones de señalamiento. No más situaciones de sentirse culpable, Señor. Hoy hemos sido libres de todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Le recuerdo que tenemos un Dios grande. Domingo, para los que estamos aquí en Bogotá, será presencial. Vamos a hacer dos cosas: es ayuno y vamos a hacer Santa Cena. Así que prepare su corazón. Vamos a, pues el Señor ha puesto en nuestro corazón que siempre que hay ayuno, hagamos Santa Cena, y también así como lo hacemos normalmente. Así que recuerde, 10 de la mañana, ahí en Villaluz, en la 63 o Mutis con 77A. Ahí lo esperamos, 10 de la mañana, para que pasemos un buen tiempo en el Señor. Que Dios lo bendiga, que bendiga todas sus aportaciones, ofrendas, diezmos y aportaciones especiales al ministerio. Que Dios se la multiplique al 100 por 1, que le dé salud, que guarde su economía, sus trabajos, sus vidas, y que nosotros podamos entender y de una vez que estamos en manos de Dios. Cancelamos todo contraataque del enemigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.